expresando esto, sino además también, por ejemplo, a quién le estoy hablando. Y ustedes dirán, mira, el profesor, claro, está haciendo este video, pero para explicarnos ciertas cosas a nosotros somos los receptores. O también quizá el profesor está grabando este video porque es una exigencia de la universidad. Por ende también le está hablando a los directivos, le está hablando a los administrativos, o quizás incluso este profesor le está hablando también, por ejemplo, al pueblo, a lo social, porque en varias oportunidades he utilizado, por ejemplo, ejemplos que tienen que ver con lo que está pasando contextualmente hoy en Chile. Por ende, esta clase quizás ya no solo está pensada para poder ser una recepción, ¿cierto?, a lo que están diciendo los participantes. Entonces, hay varias formas de poder hacer análisis y esas son las tres grandes, como los tres grandes ejes: el contenido de lo dicho, la forma de lo dicho y también cuando se le presta atención a la alteridad. Si ahora vamos efectivamente a la diapo número 10, nos vamos a dar cuenta que no existe entonces una sola gran forma de poder hacer análisis de datos. Y más bien, la propuesta de la investigación cualitativa es que cada investigador construya una estrategia de análisis de datos que haga sentido a propósito de la pregunta de investigación. Por ende, vamos a decir que ese es el gran timón para poder escoger una estrategia de análisis de datos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener una investigación que está en curso, hago las entrevistas narrativas y me pregunto, bueno, ¿qué es lo que yo quiero analizar? Y me encuentro con un autor que quizás no es investigador, por ejemplo, puede ser un literato. ¿Sí? Y digo, mira, este investigador está haciendo mucho, o sea, este literato está haciendo mucho énfasis en el contenido de lo dicho y presta atención a cómo se están diciendo las cosas a propósito de, por ejemplo, la utilización de cierta como neologismos. ¿Sí? Entonces yo voy a construir una estrategia de análisis de datos que ponga énfasis en los neologismos de lo que están diciendo nuestros participantes. Y eso va a ser lo que va a guiar, por ejemplo, la lectura de mi investigación. ¿Sí? Desde ahí entonces tenemos la posibilidad de acercarnos a comprensiones de análisis de datos que están propuestas por ciertas escuelas, como las que yo les mencioné anteriormente, ¿cierto? El análisis conversacional, el análisis narrativo, la teoría fundamental. ¿Sí? Pero también existe la posibilidad de mezclar, es decir, incorporar distintos tipos de análisis y armar una propuesta que tribute a mi pregunta de investigación. Y por otro lado existe la posibilidad de crear. Esta última es menos validada dentro del quehacer investigativo porque también asume cierta una posición un poquito eh, más como narcisística, es decir, yo tengo la forma o una de las grandes formas de poder hacer el análisis de datos, pero sin un gran diálogo con lo comunitario. Entonces más bien uno va tomando referentes que vienen desde otras escuelas, desde otros lugares y los trata de adaptar a su propia investigación. Desde ahí entonces, efectivamente, vamos a tener que tener algún tipo de reflexiones en torno al cómo estamos analizando los datos. ¿Sí? Pasemos a la diapo número 11. En la diapo número 11 entonces vamos a poder encontrar que efectivamente cuando nosotros nos hacemos las preguntas en torno al análisis vamos a tener que hacer una reflexión respecto a qué tipo de transcripción es la que vamos a realizar. Si yo estoy haciendo un análisis de contenido, efectivamente transcribir todo al pie de la letra, sistematizar los silencios, las pausas, los titubeos, no viene tanto a lugar, porque a mí más bien me está interesando el contenido de lo que está diciendo el participante. Pero si estoy haciendo un análisis desde la materialidad del decir, efectivamente voy a tener que transcribir todo literalmente, ¿cierto? Poner, por ejemplo, cada vez que el participante se ríe, cuando utiliza una muletilla, eh, cuando alarga las vocales, como lo que acabo de hacer, ¿cierto? Todo eso va a tener algún lugar. ¿Ya? Entonces desde ahí efectivamente vamos a tener que hacernos preguntas respecto a es lo que nosotros vamos a transcribir para poder así tener un análisis coherente con ese tipo de material que estamos tratando de poder sistematizar. Y hay otras dos como recomendaciones que les entrega Leonora Fuchs que tienen que ver en primer lugar, ¿cierto?, con una primera lectura de todo el material a modo de novela. Recordemos que cuando los participantes, que es muy eh, coherente con la última estrategia, ¿cierto?, de análisis de datos que tiene que ver con el análisis dialógico, en donde también se incorpora la dimensión de la altería. Recordemos que cuando uno transmite algo, también está realizando un ejercicio que en cierta medida es político. Yo que estoy diciendo, estoy contando algo, por ejemplo, una historia de vida, pero la estoy contando también con algún fin. Entonces, ir a fragmentar y analizar
los datos de lo que nos están diciendo los participantes de manera descontextualizada, también es ir a romper con el curso lineal de lo que quiere decir este participante. Entonces, la primera recomendación siempre es que en el análisis de datos ustedes vayan a leer todo de manera como en bruto, por decirlo, antes de ir a analizar de manera sistematizada. Y lo mismo, la última recomendación, que es la de mantener la atención flotante. Es algo que los psicólogos y las psicólogas más o menos tenemos harto en mente, ¿cierto? A propósito de las propuestas psicoanalíticas, en donde nos abrimos a la posibilidad de poder ir escuchando esas cosas que no necesariamente están explicitadas, pero que pueden entregarnos pistas. Entonces, vamos a decir que cuando uno está leyendo, por ejemplo, por primera vez una entrevista antes de analizarla, sería interesante ir a abrir como la mente para poder darle cabida a aquello que no necesariamente estaba previsto o esperado que apareciera. Dicho eso, les voy a presentar entonces ahora una tradición investigativa que es una de las más sistematizadas y estudiadas, que es la teoría fundamental. En la diapo número 12 se van a encontrar con una definición bien general de lo que sería la tradición propuesta por la Grounded Theory, la teoría fundamental, ¿cierto? La crearon Glasser y Strauss y después la sistematizó bien profundamente, ¿cierto? Strauss y Corbin, que son de los autores más conocidos. La teoría fundamentada sería un método inductivo para el desarrollo de modelos teóricos, cuyos procedimientos han sido diseñados para desarrollar un conjunto de conceptos bien integrados, pero de una explicación teórica detallada y precisa de los fenómenos sociales que se están estudiando. Entonces, la teoría fundamentada es un método, uno de los tantos métodos, que es lo que posibilita sistematizar formas de poder acercarse y analizar los datos, ¿cierto? Para así levantar conceptos, relaciones entre los conceptos y formular teorías que permitan como comprensiones respecto del fenómeno que uno está estudiando, ¿sí? ¿Cuál entonces es el gran objetivo de la teoría fundamentada? Y esto se lo van a encontrar entonces en la diapo número 13. Sería generar modelos comprensivos que sean densos y complejos y que estén lo más cerca posible de los datos que están emergiendo. La teoría fundamentada es una de las teorías que está mucho más cercana al post-positivismo. Eso quiere decir que ellos asumen que efectivamente tener una comprensión de la realidad objetiva es imposible, pero por otro lado igual quieren disminuir esos posibles sesgos que sería la incorporación de las perspectivas de los investigadores. Por ende, su forma de hacerlo es decir, mira, nosotros tenemos los datos, que es lo que nos entregan los participantes. Cuando analicemos los datos, acerquémonos mucho a esos datos sin darle tanta cabida a la interpretación, asumiendo que en cierta medida igual cualquier ejercicio analítico implica una interpretación. Pero acercarnos de tal manera a ese dato, de tal modo que nos posibilite entonces como mantener un nexo súper directo desde donde están emergiendo. ¿Okay? ¿Cómo lo hace la teoría fundamentada? Lo hace a través de un ejercicio que se llama la codificación, en donde existen tres grandes formas de codificar. La codificación abierta, que es la que produce los resultados descriptivos, la codificación axial, que es la que produce los resultados relacionales, y la codificación selectiva, que también produce los resultados relacionales. ¿Sí? La codificación abierta lo que posibilita es ir a fragmentar entonces el relato, por ejemplo, de un participante, una entrevista, un grupo focal, para poder levantar descripciones en torno a ese fenómeno. La axial lo que busca es establecer entonces relaciones entre esos datos que ya están fragmentados, y la selectiva es buscar más relaciones, pero a propósito de un gran concepto o una gran idea que nos permita entonces dar una comprensión global de ese fenómeno. Esta distinción la pueden encontrar entonces en la diapo número 14, y finalmente en la diapo número 15 pueden encontrar una definición de lo que sería el ejercicio de la codificación. ¿Qué significa codificar? Significa extraer pasajes, conceptos o formulaciones claves que permitan articular analíticamente el material. Entonces, el ejercicio de codificación, que es la gran estrategia de análisis de datos que utiliza la metodología cualitativa, consiste en ir a fragmentar, ¿cierto?, extractos de lo que está diciendo el participante para volver a articularlos analíticamente. ¿Ya? Esto es difícil de poder explicarlo sin una graficación. Tratemos de hacer el ejercicio. De todas formas, si es que no queda del todo claro, me van avisando para yo ir mandándoles algún tipo de material que pueda servir también como ejemplo. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos entonces es tener una entrevista. Imagínense que ustedes tienen una entrevista, ¿cierto? La entrevista que realizaron por el relatorio. Esta es una narración que dicen los participantes. Pero dentro de esa narración, nosotros podríamos ir a fragmentar, a separar, a seccionar elementos que están significando conceptos o ideas claves de lo que están diciendo el participante.
Entonces, supongamos que un participante nos dice, voy a hacer uso, ¿cierto?, de un ejemplo de mi investigación de magíster. Dice, ahora que lo pienso, yo cuando nací gay, porque desde todo momento me sentí como un chico distinto. Quizás antes no le podía poner nombre, pero sentía que era, por ejemplo, más femenino, que jugaba cosas que otros chicos no jugaban y que me gustaban cosas que a los chicos no les gustaban. Ahí tenemos una cita, ¿cierto? Les voy a subir después también el ejemplo de esa cita para que puedan entender. Yo puedo cortar eso y lo puedo cortar en varias partes. Por ejemplo, la primera que puedo cortar es nací gay, ¿cierto? Cuando él dice, ahora que lo pienso, yo nací gay. Y eso lo puedo separar y conceptualizar de una forma en donde aparezca entonces un concepto que me permita referirme a esa idea de lo que es el participante, nacer gay. Y por otro lado, ¿cierto? Puedo decir, separar otra parte de lo que dijo el participante y consignar esta idea de hacer cosas distintas a la que hacen los otros chicos. Y le puedo poner habitar la diferencia, que es el gran concepto que yo utilizo en mi tesis, ¿sí? Si se fijan, estos dos conceptos, ¿cierto?, nacer gay y habitar la diferencia, tienen que ver con lo que está diciendo el participante, pero también es un otro punto a propósito de ir a volver a articular lo que está diciendo el participante, pero desde una interpretación y un análisis desde la lectura del investigador. Eso nos posibilita entonces armar conceptos que después puedan volver a ser articulados, volver a ser relacionados y levantar entonces teorías explicativas o comprensivas, mejor dicho, desde la lectura o el prisma de lo que está diciendo el participante. Eso después puede entonces tener un lugar a propósito de poder poner a dialogar lo que está diciendo el participante 1 con el participante 2 o lo que está diciendo el participante 1 con otro elemento de lo que está diciendo en la misma entrevista pero más adelante. Desde ahí entonces fragmentar, separar y consignar con términos de nomenclatura, ciertos códigos, nos posibilita entonces tener como etiquetas verbales que después vamos a poder ir a relacionar unas con otras. Esa es una de las estrategias de análisis más conocidas y comprendidas en la investigación cualitativa y que se suele usar por lo general transversalmente a cualquier tipo de análisis de datos. Agradezco entonces que hayan prestado atención a este video, un video que quedó largo, pero que también en algún sentido iba a tratar de tener un énfasis mucho más en lo práctico. Les ruego que una vez que lo vean, si es que hay cosas que todavía les quedan por aclarar, me vayan escribiendo y yo les puedo ir devolviendo también como mayor información, ejemplificaciones que nos posibilitan entonces ir dialogando también en torno a esto que podría haber sido una clase, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, dialogada junto con ustedes. Espero que estén bien, cuídense y nos vemos viendo.